Bueno, chicos, gracias por quedarse en este episodio de Síntesis Podcast, hasta este segmento. Yo les voy a hablar sobre el virus del ébola, es mi virus favorito, así que les voy a contar por qué es demasiado impresionante. Pero antes de pasar a hablar sobre el ébola virus, quiero recordarles que si aún no te has suscrito a este canal, tienes que suscribirte. Si estás viendo este video, estoy segura que te va a gustar, así que tienes que darle una manito arriba ya, desde ya. Y muchísimo mejor si puedes compartirlo con tus amigos, y sabes que es aún mucho mejor que puedas hacernos una pequeña donación en el Yape, porque ya Víctor y Adrián ya estamos repartiendo sus donaciones, solo de ellos ya no alcanzan los céntimos. Entonces, por favor, sí, aquí en la pantalla aparecen los códigos QR cada ciertos momentos sobre nuestros rostros, así que muchas gracias a todas las personas que están interesados en donar. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el ébola. ¿Y por qué vamos a hablar sobre el ébola en este episodio? Porque las últimas 2 semanas, los últimos 10 días, han habido numerosas noticias de que hay nuevos brotes de ébola en regiones del África que ya no presentaban ningún brote hace por lo menos 5 años. En estas regiones a las que me refiero son la República Dominicana del Congo, iba a decir, República Democrática del Congo y Guinea. Ambas regiones llaman mucho la atención porque están separadas por más de 4.000 kilómetros. Y sin embargo se han registrado casos en fechas muy, muy similares, como les digo, después de 5 años de no registrar ningún caso. Entre el 2014 y el 2016 se presentó una epidemia en esta zona que llegó a extenderse hasta Sierra Leona y Liberia. En este periodo de tiempo, en estos 2 años, se registraron más de 28.000 casos y fallecieron más de 11.000 personas. Atento con estos datos porque luego vamos a hablar de la tasa de mortalidad del ébola virus, que es tremenda. Y bueno, en Guinea, en las últimas semanas se han registrado 7 casos. El primer caso de la paciente inicial era una enfermera trabajando en un centro de salud y en el funeral de esta señora, de esta persona, el cortejo fúnebre y otros miembros de los asistentes, otros asistentes, se contagiaron. O sea, 6 personas más, lo que suma 7 casos en Guinea, en la zona del Serekone. Y en la República Democrática del Congo se han presentado 4 casos, ¿sí? Pero en el Congo hay un brote intermitente desde el 2018 que ya hasta la fecha se suma cerca de 3.500 casos, de los cuales hay 2.300 decesos hasta la fecha. ¿Sí? Este es un brote intermitente, es como una endemia. 3.000 casos y 2.000 muertos. Sí. Wow. Atentos con esta cifra. Bueno, justamente en la región del Kivu del norte de la República Dominicana, Democrática del Congo, ¿sí? Di el Congo nada más. Sí, en el Congo. Es que el Congo es otra región al costado del Congo. O sea, hay República Popular del Congo y República Democrática del Congo. Es otro, el RDC, o di RDC en todo caso. El RDC. Pero también suena bacán, República Dominicana del Congo. Democrática. Del RDC, bien, en todo caso. Entonces, es interesante resaltar estos casos en la RDC, porque aquí hay que considerar cómo surgió el primer paciente. Se cree que los nuevos brotes surgen a partir de la esposa de un superviviente del ébola, que después de haber superado la enfermedad, ha mantenido relaciones sexuales con su esposa. Entonces esto ha levantado ciertas alertas porque no se sabía a ciencia cierta si el ébola podía transmitirse por vía sexual. Sin embargo, esto demuestra de que sí es posible, ya que el ébola puede permanecer hasta cerca de 90 días en fluidos como el semen, ¿no? Vamos a profundizar en esto en unos momentos, pero esto evidentemente nos hace notar que hay que reconsiderar pues, las estrategias de prevención. Ahora, como ya se habrán dado cuenta por el número de casos y por el número de fallecidos, el ébola virus presenta una tasa muy alta de mortalidad que varía en realidad dependiendo de los subtipos, que lo vamos a ver, entre el 50 y el 90%. O sea, en la mayoría de casos, 2 de 3 personas fallecen, ¿no? O sea, es terrible. Aparte que es una enfermedad muy, muy, muy grave, que se acentúa muchísimo más o se vuelve mucho más peligrosa si se asocia con
sistemas de salud muy frágiles como los que hay en diferentes países de la región africana. Bueno, entonces hablemos sobre el ébola virus o virus del ébola o la enfermedad del ébola. Bueno, hablemos sobre el ébola virus o la enfermedad del virus del ébola. Antes se llamaba fiebre hemorrágica del ébola, pero ahora se llama solo así, enfermedad del virus del ébola, para distinguirla de las otras enfermedades que forman parte del grupo de las fiebres hemorrágicas, como la fiebre amarilla, por ejemplo. Todas estas enfermedades tienen síntomas muy parecidos, ¿no? Como fiebres muy altas, dolores musculares, hemorragias, etc. Y tienen la característica que estos virus estas enfermedades virales terminan por una coagulación, que tienen la capacidad estos virus tienen la capacidad de coagular la sangre. El virus del ébola es un virus de la familia filovirus, que se detectó por primera vez en 1976, justamente en la República Democrática del Congo y en Sudán, por brotes que ocurrieron más o menos en tiempos similares, ¿no? Estos dos brotes permitieron la identificación del virus por primera vez en la década de los 70. Es una enfermedad grave, hasta cierto punto fatal en muchísimos de los casos, como les dije, presenta hasta cerca del 90% de la mortalidad, y a pesar de que llevamos muchos años tratando de conocer más a la enfermedad y al virus, aún hay muchas cosas que no conocemos sobre esto. Por ejemplo, cada vez que hablamos sobre enfermedades y la epidemiología de estas, pensamos en cuál es el hospedero, cuál es el huésped, cuál es el transmisor, etcétera, ¿no? En este caso, el huésped original del virus no se conoce a ciencia cierta, o sea, no sabemos qué animal es el que transmite el virus. Hay una hipótesis de que es un grupo de murciélagos frugívoros los que son los huéspedes naturales del virus, pero sin embargo no hay todavía una confirmación. Entonces, de por ahí, o sea, ya, mira, estamos empezando con el pie izquierdo, no sabemos ni siquiera quiénes son los que transmiten el virus. Y después ahora, entonces, años, si no tenemos claro quién transmite, imagínate, tantísimos, desde los 70. Entonces, si no tenemos claro qué animal es el que transmite la enfermedad, cómo es que las personas llegan a infectarse. Entonces, básicamente, el contagio se da por contacto con animales infectados, ¿no? Por ejemplo, animales que son de la casa, como el ganado, ¿no? Y están infectados por el contacto con, de repente, los posibles murciélagos, después de matarlos y todo esto, y al tratar de alimentarse con esto, pues las personas se infectan por este contacto. También, de persona a persona, se contagia por un contacto directo con secreciones corporales, como orina, saliva, sangre, heces, semen, etcétera, ¿no? ¿Sudor también? No. No, sudor no. O sea, si yo te toco, no te contagio. No. Y acá es importante que menciones esto porque una vía de contagio también es el contacto de lo que se conocen como solución de continuidad de la piel. Una solución de continuidad en la piel es una herida, es una llaga, es cualquier traumatismo que evite la continuidad de la piel, por solución de continuidad. O sea, no, como que hay un quiebre ahí, ¿no? O sea, entonces, si me reventé un granito y alguien con ébola me da un beso, sí, toca. Me contagio. Ajá. Claro, si tienes en contacto, si esa heridita que te hiciste tiene contacto con las secreciones de esa persona infectada. Y no solo con las secreciones corporales, sino también con los fómites. ¿Qué son los fómites? Los objetos que son capaces de transmitir una enfermedad. Los fómites más comunes, ¿cuáles son? Las jeringas, los equipos de protección del personal médico que no son adecuadamente desinfectados o eliminados, la ropa de cama de las personas enfermas, las prendas de vestir de las personas enfermas, etcétera, ¿no? Entonces estos fómites también pueden transmitir la enfermedad. Ahí está. Entonces eso quiere decir que el ébola
es más, o sea, se contagia más rápido que el COVID. No, más bien todo lo contrario. Recordemos nosotros que la transmisibilidad del COVID es sumamente alta, ¿no? El R0, que es el número reproductivo básico, que significa una persona infectada a cuántas otras puede infectar, del COVID, del SARS-CoV-2, perdón, está entre 2 y 3. O sea, una persona puede contagiar a otras 2, 3 personas y así sucesivamente, ¿no? La del ébola o del ébola virus es menor, está entre 1.5 y 2, ¿no? O sea, generalmente, como es contacto directo, generalmente es el contagio de una persona hacia otra persona. Entonces, sí, claro, se transmite menos rápido que el SARS-CoV-2 y es mucho más letal. Entonces, estos son como que estas características son como el talón de Aquiles del ébola virus, ¿no? Pero si te da el ébola virus, si te da el ébola es terrible, ¿no? Es una enfermedad muy, muy, muy fuerte que tiene en realidad 2 fases, ¿no? Entonces vamos a hablar de los síntomas. La primera fase de la enfermedad se llama la fase seca. En la fase seca de la enfermedad empiezas a sentir los síntomas de una fiebre súbita, te sientes muy débil, tienes una mialgia generalizada, es decir, dolor muscular generalizado, tienes dolores de cabeza muy fuertes, dolor de garganta, etc. Después pasas o desarrollas lo que se conoce como la fase húmeda de la enfermedad, que se caracteriza por la presencia de vómito, por diarreas, por erupciones cutáneas, hay un deterioro renal, un deterioro hepático y las características hemorragias tanto internas como externas. Hola, Entonces, miércoles. es súper fuerte, ahí está la tasa de mortalidad, 90%, 50, 60, 70, 90%, es súper fuerte. Los síntomas se empiezan a manifestar a partir del segundo día, después de, entre el día 2 y el día 21. Es también un periodo bien amplio, ¿no? Sí, porque no es igual el periodo de incubación en todos los casos, en todas las personas. Puede ser que una persona incube el virus 2 días y el día 3 empiece a manifestar los síntomas, o puede ser que incube el virus 21 días, ¿no? Entonces... no se sabe de qué depende ese periodo de incubación. No. Hay muchas cosas que no sabemos del ébola. Entonces, claro, el contagio, lo que sí sabemos es que el contagio ocurre cuando ya están los síntomas. Y la única forma de confirmar que una persona tiene el ébola virus es mediante un análisis de laboratorio, ¿no? Porque los primeros síntomas se pueden confundir con otras enfermedades, ¿no? No tan letales como el ébola. Entonces necesitas una comprobación en laboratorio para que puedas decir si esta persona tiene ébola. Entonces, los cuidados o el tratamiento básicamente son terapias de reemplazo de fluidos, es decir, intravenosa con sueros, ¿no? Rehidratación, porque imagínate el vómito, la diarrea, las fiebres, ¿no? Necesitas eso. Si los riñones se ven comprometidos, es necesario hacer diálisis, transfusiones sanguíneas también, ¿no? Reemplazo de plasma, etcétera, ¿no? Afortunadamente, dime. ¿Existe una vacuna o proyectos de vacuna del ébola? Sí. Afortunadamente, hay un grupo de 4 instituciones que se llama Grupo de Coordinación Internacional para Vacunas. Este grupo, en el que se incluye la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, han aprobado una vacuna que se empezó a ensayar en el 2015, ¿sí? En una fase clínica bastante amplia, con más de 11.000 participantes en Guinea, de los cuales más de 5.000 pacientes no manifestaron, de los 5.000 pacientes que recibieron las vacunas de prueba, solo 10 manifestaron síntomas del ébola. Entonces, la eficacia de la vacuna es muy, muy alta. Y entonces, de hecho, ya entre los finales de enero, inicios de febrero, este grupo de 4 instituciones han creado una reserva global de vacunas contra el ébola. El primer lote incluía cerca de 6.000 vacunas que iban a ser distribuidas a las regiones en donde el ébola es prácticamente un brote intermitente, tiene brotes intermitentes, es decir, es una endemia. Y se espera que hasta en los próximos
2, 3 años se puedan producir hasta 50.000 vacunas, ¿no? Que igual, bueno, es un número que más o menos puede cubrir la necesidad de los casos de la zona. Entonces, sí, afortunadamente hay una vacuna que de hecho tiene un nombre bien grande, se llama RVSV-CEVO-GP. Sí. y ya, sí, el ébola es un virus que de cuando en cuando aparece para demostrarnos lo débil que somos ante la naturaleza y que no sabemos casi nada de este. Hay 5 subtipos del virus. El más famoso es el ébola zaire, que es mi favorito. Pero de estos subtipos, de estos 5 subtipos, 4 se infectan a humanos y hay un subtipo que no causa síntomas, no causa la enfermedad en humanos, pero sí en primates. Entonces, ¿qué creen que significa esto? Sí. Que el virus debe venir de ellos, probablemente. Claro, puede ser también, pero también esto nos mantiene en alerta y nos enseña que en realidad no deberíamos presionar tanto los ecosistemas, claro. Porque está bien, bueno, causa la enfermedad en primates, pero este virus está en constante movimiento, está en constante replicación, en constante mutación. Entonces va a llegar un momento en el cual ese virus que solo causa enfermedad en primates puede saltar, ese subtipo puede pasar o puede saltar al humano, ¿no? Claro. Entonces, es también interesante esto porque claro, es altamente mortal, pero puede ser que una de estas mutaciones del virus lo lleven a que sea menos mortal y empiece a esparcirse de forma más rápida. Entonces, en realidad, no hay que confiarnos absolutamente nada con este tipo de enfermedades y con este tipo de virus, porque no sabemos, no podemos estar seguros del comportamiento a futuro del virus. Exacto. Lo mismo que pasa con el SARS-CoV-2, que muta, que hay algunas cepas que son más fuertes que otras, que causan síntomas más severos, más graves. Ya, lo mismo puede pasar con un virus como el ébola, que como digo, que de cuando en cuando aparece y pone a todo el mundo en alerta. Entonces, tal cual ha pasado con el SARS-CoV-2, que se han movilizado proyectos, vacunas, medicamentos y todo así a una tasa de velocidad muy, muy rápida, ¿no? En menos de un año. Lo mismo ha pasado con los últimos brotes del ébola. Entonces, están contenidos porque justamente esta respuesta rápida de las instituciones y de las organizaciones como la OMS, la UNICEF, la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras han permitido que lleguen los tratamientos a tiempo, que llegue la vacuna a tiempo. Entonces, es un brote que está controlado de momento. A mí me parece loquísimo cómo es que la naturaleza tiene como esta especie de mecanismo en el que evita que una especie no invada otros ecosistemas, ¿no? A través de básicamente las enfermedades que hace que en ese ecosistema pueda coexistir en las especies, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros presionando estos ecosistemas que no son como nuestro hábitat natural, por así decirlo, pues la forma que tienen de botarnos de ahí es como con enfermedades, ¿no? Teoría general de sistemas, los sistemas se defienden. Uh-huh. Sí, y ahí es importante que menciones esto de sistemas porque en realidad la virología es un campo, es un área que ha estado determinada desde sus inicios por los virus patógenos, o sea, los virus que nos causan enfermedades. Claro. Sin embargo, no son ni la 100ª parte de la cantidad de especies víricas o géneros víricos o viromas que existen en la naturaleza. Entonces nosotros estamos en una constante interacción con virus. El hecho de que de momento no nos causen alguna enfermedad no quiere decir que no existan o que pasen, claro, como que no, pero en realidad están ahí, interactúan con nosotros y no nos moldean solo a nosotros, sino también a los otros elementos de los ecosistemas. Entonces ya con este nuevo enfoque, la virología está tratando de tener una visión un poco más amplia con respecto a los virus y no enfocarse solo en los que de momento nos están causando enfermedades, ¿no? Es bastante interesante. Hace algunos años, National Geographic sacó una miniserie de 6 episodios que se llama The Hot Zone, o Zona Caliente, Zona Roja. Zona Roja creo que fue traducida así al español, basada en el libro del mismo nombre de Richard Preston. A mí me encantó así a sobremanera, ¿no? Porque trataba sobre un posible brote del ébola virus, del subtipo Zaire,
en Estados Unidos a partir de unos chimpancés infectados. Sí, recuerdo haberlo visto. Yo, la verdad que la vería 1000 veces, me encanta. O sea, yo miraba eso y decía, yo quiero hacer eso, quiero estar trabajando ahí con bioseguridad, el último nivel, ¿no? El nivel 4, así ya. Si alguien está viendo esto y está contratando gente, por favor, estoy disponible. Y, Acaba de terminar la maestría. Sí, de verdad. La verdad que el ébola es impresionante. Es un virus, como les había dicho, de la familia de los filovirus, porque es larguito, es como un gusanito de tamaño variable que generalmente se enrosca en los extremos, pero el diámetro es más o menos constante. Y a diferencia del SARS-CoV-2, sobre su nucleocápside tiene una membrana vírica, ¿sí? Una membrana extra vírica en la que están las glicoproteínas que sirven como antígenos, ¿no? Muy, muy, muy bonito, simpático, de verdad creo que lo voy a usar de foto de perfil. Me gusta, es que me parece genial cómo interactúa con las comunidades y que a pesar de tantos, tantos años, lo que sepamos sobre este virus es tan poquito y es como un recordatorio constante de que hay algo que es mucho más fuerte que nosotros y no tiene, pero ni por asomo, nuestro tamaño, nuestra fuerza, ni nuestras capacidades, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Algo que ni siquiera tiene vida, ¿no? ¿Sabes qué? Algo que ni siquiera... Dime. Otra cosa que me parece alucinante es como, o sea, es como deberíamos, por así decirlo, estar agradecidos con el hecho de que no sea tan contagioso, ¿no? Porque si fuera más contagioso y hubiera tal vez tenido brote en otra parte del mundo con mayor densidad poblacional, pues sería horrible, ¿no? Sería Buenas noches, los pastores. Sí, o sea, mira, bájale la mortalidad digamos, al 50%, ya, o 40%, bájale la mortalidad y súmale la tasa de transmisibilidad. Fritos, todos, fritos, o sea, ni la malaria, ni el dengue, ni el cólera, creo que juntos podrían similar un poco los efectos del ébola, ¿no? Súper fuerte, ¿no? Sí, súper igual, igual también hay bastante ahí por parte de la cultura, ¿no? Porque en muchas poblaciones de esta zona, de estas regiones del Congo, en África, se acostumbra, pues, ¿no? El famoso cortejo fúnebre, que es que las personas tienen que no solo alistar, sino acompañar al cuerpo, y esto también es una forma de transmisión, ¿no? Entonces estas personas que son parte del cortejo fúnebre son las que están en mucho riesgo. Y también pues las personas del sistema de salud que muchas veces no tienen la protección adecuada y pues ellas son las que están con el máximo riesgo de contagio, ¿no? Además, hay un factor más ahí, uno que ya conocemos nosotros bastante de cerca, que es la desinformación, las noticias falsas. También. Recuerdo haber asistido a una charla de una primatóloga, Sara Bell, no me falla el nombre, y ella comentaba, ella había vivido allá, ella había estado estudiando el ébola, y ella estaba contando de que en los medios locales comenzaron a salir noticias de que en realidad el ébola no existía, y lo que estaba matando a la gente eran estas personas que llegaban a vacunar a las otras personas. Entonces, ocurrió una respuesta por parte también de ciertas poblaciones, no todas, pero de ciertas poblaciones que se pusieron muy en alerta y no dejaron de que se vacune y no tomaron las medidas adecuadas y se dieron estos brotes que de repente pudieron haberse contenido de manera mucho más rápida. No ocurrió. O sea, es una muestra de lo peligroso que pueden ser estas noticias falsas, esta desinformación que hay en Internet y lo peligrosos que son los antivacunas, lo peligrosos que son. Sí. Son peligrosísimos. Sí. Aparte que de por sí ya la información puede ser escasa, ¿no? Por ejemplo, ahora que se sabe que el ébola puede permanecer cerca de 90 días vivo en el semen, entonces, claro, hay que informar a las parejas de supervivientes de ébola que tengan cuidado al momento de tener relaciones sexuales. O sea, es todo un programa, ¿no? Que afortunadamente cada vez se desarrolla de mejor forma, ¿no? Pero ¿No claro, se sabe cómo se contagió la enfermera? Esa es una pregunta que me queda un poco clara, porque si ha trabajado de enfermera, pudo haberse contagiado de alguien más. Sí, pero no se sabe, no se sabe. Al menos no. No aparece en la noticia, ok. No aparece en realidad en ninguna
las fuentes que han ampliado la noticia. Y bueno, hasta este punto pues fue la historia que vino a contarnos Aisa sobre el ébola. Muchísimas gracias, la verdad es que una vez más con Aisa aprendemos un montón, al menos yo que no sé nada, absolutamente nada de biología, pero a través de todos estos meses siento que ya sé cada vez un poquito más. Muchísimas gracias, Aisa. Vas a sacar tu título. Cada vez nos conocemos menos. Sí. Próximo virólogo, Adrián. Bueno, no se muevan que ya volvemos con el descubrimiento de extrañas formas de vida marina en el fondo de la Antártida. ¿Qué serán? No se muevan que ya volvemos con más información aquí en Síntesis Podcast.